Bienvenidas, bienvenidos a todas, todos, todes. Estamos acá armando esta mesa, nos interesaba armar esta mesa desde Proyecto Habitar. Venimos realizando distintas acciones. Bueno, somos un colectivo de arquitectos, arquitectas urbanistas que trabajamos en la militancia por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Este año en particular nos involucramos en el derecho a la vivienda, en la problemática habitacional en la Cava y transitamos una pasantía en relación a las distintas problemáticas, a los distintos enfoques de las problemáticas del derecho a la vivienda y el déficit habitacional que viven a diario los y las pobladoras de la Ciudad de Buenos Aires. En eso estuvimos trabajando con los pasantes en distintas acciones y este es un poco la excusa también, un poco el cierre de la pasantía, y sí nos interesaba, bueno, trabajar y encontrarnos en una mesa con distintas personas, distintos referentes y referentas de la problemática habitacional para poder exponer los aprendizajes, las construcciones que llevan a diario, día a día, en su militancia, en su organización, y poder pensar en conjunto acciones colectivas que orienten, ¿no? Formas de transformar esa desigualdad habitacional que se vive en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, como decía, parte de eso también es el cierre de la pasantía. Estuvimos trabajando durante un par de meses de algunas cosas que ahí vemos en la exposición también, la exposición de las pasantes que estuvieron trabajando en estos últimos días, pensando también cómo llegar a discutir esta cuestión del acceso a la vivienda y al hábitat. Uno de los puntos que estuvimos trabajando era los casos judicializados, y lo hicimos a través de base de prensa, de mapeos de casos, de relevamientos, sistematización de datos, y un poco lo que resume lo que estuvimos trabajando. Da cuenta de las entrevistas que estuvieron haciendo recién, la verdad que súper interesante, y además de una producción de paneles y de algunas fotos también. Las fotos que están en el fondo son de los diferentes recorridos, de los diferentes relevamientos que estuvimos haciendo en Irala y en Díaz Vélez. Y vamos a tener una mesa, Ricardo Ricardo Francesco de Proyecto Habitar va a moderar la mesa, y tenemos a Ana de Rosa Luxemburgo, que nos va a hablar desde el activismo urbano. Federico, el apellido no me voy a animar a decirlo, te voy a decir Federico, de Inquilinos Agrupados. Diana, de Proyecto Habitar, va a trabajar desde la gestión territorial del derecho a la ciudad, y de vuelta Ricardo va a moderar y va a hacer la serie de preguntas y demás. Así que, ¿de qué? Bueno, antes que nada yo quiero agradecerles que hayan participado de esta mesa, que la titulamos Mesa por la lucha de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El sentido político de hacer este encuentro para nosotros como organización es un poco visibilizar la situación habitacional de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el problema de los que comentaban Ezequiel y Miguel, que tienen algunos datos en estos paneles. Están asociados a los problemas que cotidianamente padecen muchos pobladores en nuestra ciudad, ¿no? Problemas cotidianos de personas concretas que tienen que estar atravesando situaciones injustas y desiguales de la problemática habitacional, ¿no? Estamos hablando de gente que vive en situación de calle, personas que tienen que estar atravesando todos los abusos del mercado inmobiliario para poder alquilar, destinando más del 50% de sus salarios a un alquiler. Situación que se repite en los barrios populares también de la ciudad, aquellas personas que no tienen el acceso a la formalidad del mercado inmobiliario, también tienen que atravesar estas situaciones en las villas de la ciudad, viviendo hacinados de manera crítica, sin acceso a servicios. Estamos hablando de personas que
que día a día tienen que alquilar una pieza de inquilinato, que están viviendo en un hotel, o que bueno, estrategias que han construido la comunidad para ocupar predios, para ocupar espacios abandonados en desuso en la ciudad y dándole una valoración social a esos espacios que están inutilizados, ¿no? Un poco el interés de reunir a estos compañeros y compañeras, a los cuales agradecemos la predisposición por participar de este encuentro, que tiene el interés de generar un intercambio sobre estas problemáticas concretas de la población de la ciudad, para poder como también conocer lo que hace cada organización y tratar de en este intercambio prefigurar y proyectar acciones colectivas que trasciendan además de esas iniciativas y acciones que cada organización lleva adelante, para pensar en conjunto cuáles son las acciones que tenemos que hacer mañana, pasado, ¿no?, el mes que viene, para contrarrestar esta situación angustiante, opresiva de la ciudad de Buenos Aires. Así que para sacar un poco la distensión, quiero comenzar con un aplauso por el evento que estamos organizando. Acá me están hablando por cucaracha, Diana me está hablando que dice que empiecen ellos primero. La idea es que podamos hacer una exposición consensuada, o sea, si hay alguno o alguna de los expositores que tiene interés en comenzar, que se anuncie, ¿no? O sea, y arrancamos con las preguntas. Sí, Diana, las preguntas. La dinámica va a ser la siguiente: cada expositor y expositora va a tener 15 minutos, tenemos 3 preguntas, a los cuales le pedimos que más o menos contesten en 5 minutos. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta, que dice así no me olvido. Bueno, a cada uno de ustedes les preguntamos, de acuerdo a las actividades y acciones y experiencias que hacen en sus organizaciones y además como militantes por estos derechos humanos a la vivienda y a la ciudad, cuáles son las problemáticas que trabajan desde su experiencia y de su organización sobre el problema de acceso a la vivienda, ¿no? Esa es como la primera pregunta que queremos poner en debate. Y ahora sí, la idea es que, bueno, si alguna quiere arrancar, sí, vos, qué grande, Ana. Bueno, arranca Ana hablando sobre los problemas, dale. Gracias, Ricky. Diana me estaba presionando con su mirada, así que por eso tomé el micrófono. Bueno, buen día. Gracias a Proyecto Habitar por esta invitación. La verdad que está buenísimo poder seguir hablando de estas cosas. No sé si ¿se escucha bien? Bueno, contarles que yo, antes de los 5 minutos, tengo un problema, y es que yo tengo 2 investiduras que siempre están muy mezcladas. Una en mi lugar como coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, que es una fundación alemana que principalmente hace procesos de formación política y que acompaña organizaciones populares en nuestra oficina en Argentina, Chile y Uruguay. Pero además de eso, yo empecé a trabajar en la fundación porque yo tengo un desarrollo militante del cual hacía parte del Colectivo por la Igualdad y el CEAPI, donde empezamos a trabajar con la Fundación Rosa Luxemburgo, cuando yo todavía no trabajaba en la fundación, alrededor del concepto del extractivismo urbano. Entonces, desde esos 2 lugares voy a hablar indistintamente, pero para que sepan que un poco por ahí atraviesa mi intervención. Voy a contarles cómo me convocaron para hablar de la cuestión del extractivismo urbano, y es que en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires hubo una explosión de conflictos en todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires, que tocaban distintas aristas y que convocaban a ese conflicto a distintos sectores sociales organizados alrededor de problemáticas que iban desde el acceso a la vivienda, con un movimiento villero que cada vez estaba más unificado, reclamando, exigiendo la reurbanización de los barrios populares, entre otras cosas, como decía Miguel, a través de los procesos de judicialización del derecho a la vivienda. Pero también estaba todo un cúmulo de organizaciones, centros culturales, artistas, reclamando por el cierre de sus centros culturales,
cuyo ícono principal, que también convocó en una movilización muy grande, fue el conflicto de la Sala Alberdi, que el PRO cerró, un lugar donde transcurría mucha formación artística para personas de escasos recursos, poblaciones vulnerabilizadas. El PRO cierra la Sala Alberdi y ahí se empieza a constituir un conflicto alrededor de la cultura y el arte independiente muy importante, pero también aparecieron organizaciones en defensa del patrimonio histórico que estaban viendo demoler el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. Empezó a emerger el movimiento de personas de ciudadanías organizadas que no querían el enrejamiento de las plazas y parques, y bueno, todo este acumulado empezó a encontrarse en un movimiento que en ese momento se tituló Es Nuestra la Ciudad, y que llevó adelante una movilización muy grande que apuntaba, entre otras cosas, a poder detectar a quién se le estaba entregando la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quiénes eran los nuevos dueños de la ciudad de Buenos Aires, y en el caso concreto al que se apuntó con mucha claridad fue a IRSA, ¿no? Que estaba en todo el territorio de la ciudad adueñándose del espacio público, de grandes construcciones, avanzando en la construcción de shoppings, reservando tierra pública para que después estuvo puesta en valor por el propio Estado para sus negociados inmobiliarios, extendiendo la especulación inmobiliaria, construyendo extensiones de Puerto Madero, y entonces a partir de eso se armó esta movilización grande que tenía este eslogan: Es nuestra la ciudad. Cómo recuperar la ciudad, una ciudad que no fuera solo para quien pudiera pagarla, ¿no? Y muy bueno, obviamente alimentada por este gran movimiento villero que estaba intentando en ese momento construir una especie de unidad, porque las condiciones habitacionales estaban en un proceso de agravamiento. Estaba también el movimiento de hotelados, Proyecto 7, el personas en situación de calle, todo el movimiento de autogestión del hábitat popular. Y a partir de ahí surge, perdón, ya seguro me pasé los 5 minutos, surge, digamos, como conceptualización de estas problemáticas, el concepto de extractivismo urbano, que intentaba dar una comprensión de que todos esos problemas no estaban desarraigados entre sí, sino que daban cuenta de un modelo de ciudad excluyente, expulsiva, privatista, mercantilizada, y ahora, gracias a Raquel, también podemos entender el proceso de financiarización, Raquel Rolnick me refiero, financiarizada también, y que hacía lugar a un modelo de desarrollo donde la tierra se estaba convirtiendo en una neta mercancía, y a cuenta de eso la cultura, el espacio público y la vivienda estaba cada vez más mercantilizada. Entonces un poco la idea del concepto de extractivismo urbano era poder dar esa comprensión del modelo económico político que estaba generándose en la ciudad de Buenos Aires, y que era quien estaba sosteniendo, generando este cúmulo de problemáticas de sacarle el alma, ¿no?, a la ciudad de Buenos Aires y convertirla en esta ciudad marca que hoy estamos viendo. Dejo por ahí después. Bueno, gracias Ana por esta primera intervención. Me parece que está muy bueno lo que contás, ¿no?, vinculando estas movilizaciones sociales que además incorpora distintas como capas de la vida cotidiana, que no solamente, ¿no?, es el problema de la vivienda, ¿no?, también el tema de la cultura, y de también pensar que hay muchos actores que están invisibilizados y que operan, ¿no?, como estas grandes inmobiliarias o empresas que operan para que la ciudad se modele y se construya con un tipo de orientación, ¿no? Entonces ahí entra en disputa esos intereses con los intereses de las personas que necesitan un lugar para vivir, un lugar donde poder desarrollarse como personas en una comunidad. Después seguiremos profundizando sobre estos temas, como qué implica la financiarización y la mercantilización de la vivienda y el espacio urbano, y cómo se expresa en todo caso en la ciudad, ¿no? Bueno, ahora pasamos con Fede, con Diana. ¿Quién quiere? ¿Podés ir vos, Fede, así hacemos uno? Dale, Fede. Buenos días a todas y todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar de esta mesa. Bueno, yo les quería contar un poco a modo de resumen y respondiendo un poco a la primera parte, ¿no?, en cuanto a las problemáticas que nos enfrentamos desde Inquilinos Agrupados, es que
desde hace aproximadamente 15, 16 años, en 2007, la Ciudad de Buenos Aires votó una ley en la legislatura en la que creaba el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, ¿no? Que es un órgano que controla las inmobiliarias, ¿no? Muchos de las y de los que alquilamos en la ciudad acceden a través a la vivienda a través de alquiler y interviene una inmobiliaria. En esa ley se había definido que la comisión inmobiliaria sea de un 4,15%, o sea que equivalía en términos de lo que era los 2 años en su momento de la duración de un contrato de alquiler a un mes de alquiler de comisión. ¿Qué sucedía, no, anteriormente a eso? No había legislaciones, y en el contexto post convertibilidad los contratos, la indexación de los contratos comerciales estaban prohibidos, pero se había empezado a dar una situación en que los aumentos se habían empezado a definir dentro de los contratos de manera encubierta, definiendo un valor de contrato y valores por semestres. Entonces ahí se definían los aumentos encubiertos, las indexaciones, ¿no? Y en ese contexto se crea esta ley, no recuerdo el número, pero creo que era la 2314, o si estoy diciendo un número, estoy diciendo cualquier cosa, pero bueno, era una ley que había definido que la comisión era de un mes de alquiler. Posteriormente, ¿no?, ya a fines de 2015, principios de 2016, la situación se empezó a agravar porque muchas inmobiliarias empezaban a cobrar 2 meses de comisión, o sea, un mes por cada año de contrato. Y el colegio había definido que bajo una resolución interna que se podía cobrar esos 2 meses, o sea, querían legalizar o institucionalizar ese cobro de 2 meses. Entonces, en 2016, Inquilinos Agrupados, nosotros junto con ASIG, fuimos a la justicia para que se frene ese cobro de comisión. Entonces fue la primera acción que se había realizado, pero en base a una problemática, ¿no? La problemática era que las y los inquilinos destinábamos cada vez más plata para pagar el alquiler, porque los salarios venían empatándole a la inflación, o en muchos casos tenían su incidencia en cuanto a la inflación. Cada vez era menos el porcentaje de aumento de los ingresos, y esta problemática, ¿no?, que capaz que uno podía decir es menor, empezó a verse como una cuestión común a todos los que alquilábamos en la ciudad, en que nos quitaban 2 meses de comisión inmobiliaria. Entonces esa problemática fue una de las cuestiones que empezamos a visibilizar. Posteriormente y en paralelo surgió también la necesidad de regular la cuestión de los alquileres, porque se veían, no sé, situaciones de abuso en cuanto a cuántos meses se pedían de depósito para ingresar al alquiler, qué situación o cuáles eran las situaciones en las cuales se transcurría el contrato de alquiler, ¿no? En cuanto a las exigencias para arreglar la vivienda, ¿no?, de mantener la vivienda por parte de las y los inquilinos. Los propietarios, junto con las inmobiliarias, redactaban contratos que iban en contra de los intereses de las y los inquilinos, ¿no? Tengan en cuenta que desde hace décadas la proporción de familias que acceden a la vivienda por alquiler va en aumento, ¿no? En los censos de los años 90 y 2001 daban cuenta de un 20-25% de familias hogares que accedían por el alquiler, y en el último censo demostró un aumento significativo, y ya en las encuestas oficiales de la Ciudad de Buenos Aires demuestran que están por arriba del 35%. Entonces
ya acceder a la vivienda, ¿no? En propiedad, ¿no? La compra a través de un crédito es casi imposible, diría que casi no existe, salvo que tengas una herencia o hayas recibido un negocio en dólares y puedas comprar una vivienda. Pero muchas y muchos que estamos acá accedemos a la vivienda por alquiler. Entonces, esta situación, ¿no? Que detectábamos a partir de una problemática que podía verse como algo insignificante, ¿no? En vez de pagar 2 meses, un mes de comisión, pagabas 2 meses. Fue uno de los puntos centrales en que iniciamos la lucha, ¿no? Desde Inquilinos Agrupados, ¿no? Que ahí, como de a poco, empezamos a visibilizar otras problemáticas, como las condiciones en que se alquilaban, las condiciones en que se acceden al alquiler, las condiciones en que uno deja la vivienda, ¿no? En cuanto a que no se devuelven los depósitos en garantías, se piden incluso hasta más plata para terminar el contrato de alquiler, porque desde el inicio, el proceso y la finalización del contrato, las familias que alquilan se encuentran con un montón de problemáticas, ¿no? Y era necesario contar con un Estado, ¿no? Con una regulación específica para que se legisle a favor de la parte más débil, ¿no? Mucho se ha hablado en este contexto último de debates sobre la ley de alquileres, ¿no? En que se quiere modificar, en que esta ley ha perjudicado a las dos partes, y una ley o una regulación no puede modificar a las dos partes, perjudicar a las dos partes, perdón. Entonces, la ley de alquileres ha venido a dar un piso, ¿no? A otorgar un piso de derechos que antes no estaban regulados, ¿no? Entonces, incluso a poder definir y a poder zanjar esas problemáticas que veíamos desde Inquilinos Agrupados. No sé si... ¿Sí? ¿Lo bien el tiempo? Ah, bueno. No, mentira. ¿Le suenan estos problemas que cuentan las compañeras y el compañero? Un poco también la perspectiva de incorporar estos debates en esta facultad tiene el interés de visibilizarlo también en los procesos de formación de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, las problemáticas de los inquilinos, ¿no? La problemática del acceso a la vivienda son para nosotros temas centrales, ¿no? Porque estamos hablando de estas situaciones que padecen las personas en la ciudad y que muchas veces no se trabajan en la facultad de arquitectura, y entendemos que son estos problemas sociales lo que tenemos que incorporar a los procesos de formación, ¿no? Para formar estudiantes, para formar arquitectos y arquitectas críticos con la realidad en la que están desarrollando su experiencia profesional. Entonces nos parece como muy importante, y entiendo que seguramente lo que están comentando son se vean reflejados en algunas de las situaciones. Entonces vayan anotando también algunas preguntas, dudas o cuestiones que quieran ampliar, porque la idea es que después de que expongan hagamos un intercambio también, que puedan exponer las experiencias personales que cada uno tiene alrededor de estas problemáticas, ¿no? O sea, quienes están acá son compañeros y compañeras de Proyecto Habitar, pasantes. Hay una vecina acá de uno de los casos de vivienda judicializada de La Boca, que vino ahí con su hijo también a compartir un poco la experiencia que están, o la situación que están atravesando en el proceso de demanda judicial para ser desalojados, que son uno de los casos que también abordamos y fuimos con los estudiantes a relevar y a conocer la problemática. Bueno, y ahora, Diana, te toca a vos cerrar esta primer ronda. Bueno, muchas gracias a todas y todos por hacer parte como de esta mesa, y también como de venir como con intención de debatir todos estos problemas que nos están que nos afectan a todos. Más cerca. Ahí ya está, ¿me escuchan bien?
Bueno, yo soy arquitecta del colectivo de Proyecto Habitar. Somos un colectivo de arquitectos y urbanistas que hace más de 10 años ponemos en relación nuestro trabajo en el territorio con la articulación con los actores y también reconociendo la forma como ellos lo dinamizan y lo construyen. Específicamente para la ciudad de Buenos Aires, como ya también comentaron los invitados, la situación es crítica, es desigual, es injusta y específicamente es para ciertos grupos de personas o grupos sociales que no pueden acceder a esta ciudad, que no pueden acceder como a las reglas impuestas por la misma política urbana. En villas y asentamientos hay más de 243.000 personas, en situación de calle hay más de 7.000 personas. Y en esto también estaría como una resistencia, como un modo de acceder a la otra parte de la ciudad a través de las ocupaciones. Hay más de 200.000 personas que han ocupado tanto edificios, propiedades de todo tipo, estructuras abandonadas y que han hecho de este su hogar dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese contexto entran estos procesos de vivienda judicializada que hemos mencionado como una categoría particular del conflicto acá en la ciudad de Buenos Aires, porque entra el Poder Judicial a mediar en conflictos que normalmente tienen que atenderse desde otras instancias, desde otras políticas públicas, desde otros programas. En estos momentos en la página web del sector del Poder Judicial hay 300 casos activos desde la pandemia donde privados o colectivos están reclamando que los que viven ahí deban ser desalojados. Y a eso se suman más de 140.000 personas que viven en hoteles familiares, en pensiones, en conventillos, que también están con ese riesgo latente de ser desalojados. Muchas de los dueños antiguos de este tipo de viviendas han muerto, entonces sus herederos lo que están haciendo es reclamando su titularidad sobre esos predios y no les interesa seguir como con esas relaciones y como con esos vínculos con estas familias, entonces en cualquier momento los pueden desalojar y esas viviendas entran a ser parte de un sistema donde son como, o sea, donde el valor de uso no tiene sentido y entra a primar el valor de resguardo, entra a primar como ese valor de la vivienda como resguardo patrimonial, pero para algo individual. Entonces ahí en esa cuestión no se está reconociendo un límite que tiene la propiedad, que es la función social, y que debe tenerse en cuenta en estos casos judicializados, donde el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad es lo que debe primar. En síntesis vemos que son cientos de miles los habitantes que padecen estas situaciones y que en este contexto de producción urbana, donde la desigualdad prima, no están pudiendo hacer efectivo ni su derecho a la vivienda ni su derecho a la ciudad. Estamos operando nosotros como arquitectos, las organizaciones, en una estructura social, política, económica, jurídica, donde la mercantilización y la financiarización, como lo comentabas, es la que está operando y es la que está dando como las condiciones para actuar y lo que nos está presentando como el contexto donde nosotros vamos a actuar y a presentar acciones como para revertirlas. Bueno, gracias Diana por la exposición. Me parece importante, ¿no? el rescate que hace, la relación con estos datos que incorporás, ¿no? Para también poder dimensionar de qué estamos hablando, ¿no? De cuál es el tamaño de la problemática, ¿no? Y cómo opera, ¿no? Esto de la función social de la propiedad, o en realidad el tema de la propiedad privada, ¿no? Versus la función social de la propiedad. No estamos hablando de estos derechos que están vulnerados cotidianamente para las personas que no pueden acceder por ninguna de las vías o por las vías que acceden, son poniéndole el cuerpo a la posibilidad de tener un lugar para dormir, para donde desarrollarse, y después, bueno, tienen que atravesar, además de todas estas situaciones, procesos judiciales, ¿no? Que operan para la posibilidad de que estas personas puedan continuar viviendo en estos territorios, a pesar de haber puesto en valor
esos espacios, poner en valor, no solamente en términos económicos, me refiero a que han dispuesto recursos económicos, sino también que han construido en esos procesos lazos sociales, ¿no? Que hay un montón de cuestiones que son intangibles, ¿no? Que es la de construir comunidad, construir lazos humanos, que no se consideran en este tipo de procesos. Así que, bueno, terminamos con con la primera ronda de preguntas. Vamos a pasar ahora a la parte sobre estas problemáticas que fueron enunciando los compañeros, a pasar ahora a conocer un poco cuáles son las acciones que vienen desarrollando como militantes y como organizaciones alrededor de los problemas que fueron describiendo. Así que podés empezar vos, Fede, ahora, así hacemos como, ¿no? Dale. Bueno, en cuanto a las acciones, un poco algo había esbozado anteriormente. En 2016, una de las acciones importantes que tuvo el objetivo de visibilizar esta problemática que tenía que ver con el cobro indebido de 2 meses de comisión fue la de judicializar este tema, ¿no? Se vio a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires dio la razón, y eso fue el punto, ¿no? Inicial, ¿no? Visibilizar la problemática a través de una judicialización como para incidir en la política pública, que se logró que en 2017, en agosto, se vote la ley 5859 de la Ciudad de Buenos Aires, que se definía que el cobro de comisión estaba a cargo del propietario y que correspondía a un mes del contrato de alquiler. ¿Qué sucedió a partir de eso? El colegio apeló también fue a la justicia en realidad para decir que atentaba contra sus propios intereses, que bueno, que le estábamos coartando la libertad de poder cobrar la comisión. Lo que se estaba definiendo es que la comisión no la pague el inquilino, sino que la pague la parte que contrata a la inmobiliaria, porque sabemos que quien contrata una inmobiliaria, quien va a la inmobiliaria son los propietarios, o sea, ponen a disposición de la inmobiliaria la vivienda, ¿no? O sea, el inquilino no elige, no tiene manera de elegir quién va a ser el intermediario en esta relación. Entonces, esa fue una de las primeras acciones que llevamos a cabo. Y en paralelo, a fin de 2016, en noviembre, en verdad a principio de 2016 se presentaba un proyecto en el Congreso, más precisamente en el Senado, para regular los alquileres a nivel nacional. La última vez que se había sancionado una norma de este estilo fue en el 84, ¿no? En la época de Alfonsín, y después de varias décadas no se había vuelto a tratar el tema, porque esa ley había quedado sin efecto después de la modificación del Código Civil en el año, creo que 2014. Entonces, en 2016 se presenta un proyecto en el Senado, se vota por unanimidad por todos los bloques, y esa ley, en primer lugar, fue resistida por el macrismo para tratarse en diputados. Tardó 1 año y pico en tratarse en la Comisión de Legislación General de Diputados. Podía perder estado parlamentario esa media sanción, y en 2018 se convoca a la Comisión de Legislación como para poder avanzar con el tratamiento en la Cámara de Diputados. Entonces, la ley o el proyecto de ley se vota en 2019, o sea, la otra media sanción en diputados, pero con modificaciones al proyecto original. Y en junio de 2020, en plena pandemia, se termina sancionando finalmente en el Senado,
y se promulga, o sea, se publica en el boletín en julio de 2020. ¿Qué sucedió, no en el medio? Hubo una pandemia donde no podíamos salir de nuestras casas y eh, se había decretado, ¿no?, que los alquileres se congelaban, o sea, el tiempo de los alquileres, o sea, de la duración de los contratos se congelaba, los aumentos se dejaban de aplicar, quien no tenía ingresos tenían la posibilidad de dejar de pagar el alquiler, ¿no? O sea, esto a partir de marzo de 2020, o sea, en el mismo contexto que regía este decreto de congelamiento de los alquileres, de la posibilidad de no pagarlos, se había sancionado finalmente la ley de alquileres. Esta ley de alquileres fue un avance significativo porque no solamente se definía la ampliación de la duración del contrato de 2 a 3 años, sino que se definía un aumento por un índice oficial, ¿no? Y anual, o sea, de un solo aumento anual. Se definían otras cuestiones que muy poco se ha hablado, ¿no? Como por ejemplo quién paga los arreglos en las viviendas, quién paga las expensas ordinarias y extraordinarias, quién se hace cargo de los servicios y quién se hace cargo de los impuestos, la resolución anticipada también se estaba definido, se prohibían la firma de pagarés, ¿no?, que era muy común para acceder a la vivienda. Se definía también el domicilio electrónico, ¿no?, para que dejemos de notificar por carta documento, que está muy caro cada carta documento, para notificar cuestiones al propietario. Había un montón de cuestiones que, como dije, se legislaba a favor de la parte más débil, ¿no?, que destina una porción importante de sus ingresos a pagar el alquiler, sin contar las expensas, sin contar los servicios, sin contar las otras cuestiones, ¿no? Entonces, esa serie de acciones, ¿no?, de presión y de organización de las y los inquilinos para incidir en la política pública fue clave, ¿no? Ahora actualmente lo que estamos viendo es que después de 1 año y medio de la ley de alquileres, hay una presión importante de todos los sectores políticos para modificar la ley de alquileres, ¿no? Una ley de alquileres que vamos a decir que nunca se terminó de aplicar en su totalidad. No hay un órgano de aplicación, de control, de quién controla la aplicación de la ley de alquileres, ¿no? Sobre los contratos que se firman, si las cláusulas que se firman están en línea con esta normativa, ¿no? Hay cuestiones que directamente se eluden, ¿no?, como por ejemplo pedir a los inquilinos que firmen prórrogas por un contexto de incertidumbre, ¿no? Estas son las excusas, ¿no? Entonces se firman prórrogas por 6 meses, por 1 año, y en el medio se meten cláusulas de aumentos semestrales, trimestrales, por índices que nadie sabe de dónde salen, ¿no? Se argumentan cuestiones como que antes los aumentos eran menores, y la realidad es que el índice de contrato de alquiler lo que viene es a estabilizar el precio por 1 año. Vemos que no hay precio en la economía argentina que esté estabilizado por 1 año. Los alimentos, la salud, la vestimenta, cualquier otra cuestión que tenga que ver con la vida de las y los inquilinos aumenta constantemente, ¿no? Entonces, el índice que ha sido tan criticado, lo que no da cuenta es que, o sea, quien critica a esta cuestión del índice de contrato de alquiler es que no da cuenta de que por 1 año quienes alquilan pagan siempre lo mismo, ¿no? Y quienes quieran definir que haya aumentos semestrales o trimestrales es adelantar la transferencia de ingresos a otro sector, ¿no? Si uno se pone a analizar,
esa cuestión es que en vez de pagarlo una vez por año y pagándolo semestralmente, uno está transfiriendo por adelantado los ingresos de las familias, ¿no? Entonces, algunas de las acciones han tenido que ver con eso, con visibilizar judicialmente e incidir en la política pública, no de esta forma. En la Ciudad de Buenos Aires fue la Ley 5859 y a nivel nacional fue la Ley de Alquileres. Gracias, Fede. Después para la tercera ronda, yo quería que para tenerlo ahí en el debate, ¿cuáles son los puntos centrales del debate de la ley de alquileres actual? Y también para que exponga por qué se debate eso, qué intereses están moviendo. Bueno, Diana, te toca a vos ahora exponer las acciones de PH. Bueno, nosotros como colectivo de arquitectos y urbanistas, asumimos la gestión territorial y la gestión del hábitat como nuestro campo de acción en el territorio. Y en ese entramado buscamos vincularnos con instituciones, con la universidad, con otras ONGs que también tengan como esa visión de construir en conjunto con los actores. Puntualmente para la ciudad de Buenos Aires estamos acompañando algunos procesos de vivienda judicializada, entendiendo que en una mirada multidisciplinar que estos procesos también requieren una comprensión del espacio y también una valoración en términos de la construcción social y espacial que han hecho estos habitantes a lo largo de los años en sus viviendas. No es solamente un debate legal que se va por ocupa, desaloja, estás en contra de un derecho constitucional, la función social de la propiedad, sino que también se deben introducir instrumentos y variables que desde nuestras disciplinas, desde nuestra disciplina que abarca el espacio, argumentos para que estas familias se puedan quedar en sus viviendas y para que se puedan construir otros procesos dentro de estas mismas instancias judiciales y que también involucran a otros actores también desde el gobierno y desde las instituciones que también tienen que dar como un giro como en esas decisiones que toman a favor o en contra de los habitantes de la ciudad. También nos interesa mucho que este espacio nos convoca tener este debate desde las instancias de grado con las y los estudiantes de arquitectura y poner también en clave como buen debate esa concepción acrítica que hay del espacio y esa concepción por que ellos entiendan, ellos y ellas entiendan que lo que hacemos y lo que diseñamos está operando sobre algo que es un sistema jurídico, económico, político, lo que va a determinar sus acciones como arquitectos y arquitectas. Entonces nos interesa mucho dar este debate y bueno, de eso se trata como la pasantía y también son los resultados un poco de lo que vemos en los pósters y de lo que compartimos con las estudiantes que estuvieron estos meses con nosotros en esta labor y también queremos continuar como con un tema de comunicación que lo hemos denominado diálogos, acciones y palabras para seguir construyendo este espacio con otros colectivos que también hace parte este evento de poner en valor las experiencias que han hecho otras organizaciones y cómo fortalecer entre todos esas acciones para que sean efectivas, porque estamos operando y estamos queriendo ir en contra de un sistema que está muy armado y que tiene estructuras muy sólidas por parte de ellos, pero también nosotros y otras organizaciones podemos generar esas herramientas para ir desnaturalizando esos procesos que ya están arraigados en la ciudad de Buenos Aires. Gracias Diana. Sí, podríamos. A mí me parece interesante que estamos hablando, ¿no? En cada una de las intervenciones de visibilizar estas problemáticas, ¿no? Que muchas veces están ocultas, también los actores que están operando en esta producción de Desigual que comentaba Diana recientemente.
Y estamos hablando de poder visibilizar esos procesos sociales, ¿no? Esos modos de organizaciones que las poblaciones de estos casos, en particular de los casos que comentaba Diana sobre los casos judicializados en la ciudad, construyen en esa producción cotidiana otro tipo de organización, construyen otros modos de relacionarse, otros modos también otras lógicas económicas, ¿no? Que no son las tradicionales del intercambio, ¿no? Sino muchas veces guiados por la necesidad, pero se construyen modos de construir estos lazos sociales que producen viviendas, ¿no? Para resolver una situación habitacional que están asociadas a unas trayectorias más amplias, ¿no? Son seguramente en muchos casos son poblaciones que por generaciones vienen padeciendo estas problemáticas, y que bueno, a través de la economía social, a través de modos de organización del espacio con relaciones de colaboración y solidaridad, van autoproduciendo su hábitat, ¿no? Por fuera de todas estas lógicas que están operando en manera simultánea en el territorio. Entonces, la propuesta ahora es que vos, Ana, también incorpores en esto del extractivismo urbano y la financiarización, ¿de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cómo se manifiesta eso en el territorio, cómo incide en estas problemáticas de las que estamos como conversando en este encuentro. Bueno, me cambiaste la pregunta igual, pero no importa. No, mentira. No, voy a retomar lo último que dijiste, y es la incidencia de este modelo en los territorios, ¿no? Yo creo que estamos como en un momento de expropiación absoluta de los bienes comunes, ¿no? Hay en la ciudad de Buenos Aires está concentrada el mayor porcentaje de población, bueno, en las ciudades en general, ¿no? De Argentina. Está acumulada la mayor cantidad de porcentaje de población, pero pareciera que la ciudadanía urbana no tiene como un rasgo como característico de sentirse parte del territorio, ¿no? Hay como una desconexión de la ciudadanía urbana de sus territorios, como que no sentimos que la ciudad sea un bien común, ¿no? Yo creo que se ha naturalizado muchísimo esta cuestión de que el río, los espacios verdes, la tierra que queda disponible después de algunos procesos, como por ejemplo el levantamiento de las vías del tren en la línea Mitre y otras líneas, toda esa tierra es como disponible para que el Estado negocie con el mercado, y la ciudadanía no tiene absolutamente nada que ver en los procesos de participación de qué hacer con esos espacios que son bienes comunes, ¿no? O sea, como que creo que no hay una comprensión o una aprehensión de la ciudad como bien común. Entonces creo que ahí hay como un rasgo distintivo de cuál es uno de los efectos, que es simbólico también, pero que tiene efectos materiales, de esa desconexión de las poblaciones con el territorio ciudad, digamos, ¿no? Creo que ahí hay como un efecto concreto de estos procesos de mercantilización y financiarización del hábitat, en donde nos han individualizado también en relación a nuestras luchas. Entonces es mucho más extendido pelear por la vivienda que pelear por la ciudad, pero qué connotación o diferencial puede traer empezar a disputar la ciudad en términos de sentido a nivel colectivo. Creo que ahí hay una cuestión importante para pensar, para debatir, y que aparte de eso también a ustedes como arquitectos les ponen un rol importante, ¿no? Y es que si estamos hablando de la función social del hábitat, bueno, la arquitectura también tiene una función social que hay que potenciar al máximo posible, para que cada vez egresen más arquitectos de esta facultad y de las otras, que no piensen que la arquitectura salen arquitectos a seguir alimentando el mercado especulativo inmobiliario con buenos diseños, sino que hay en su rol también una función social tremendamente importante en esa disputa por otras ciudades posibles, donde efectivamente la vivienda vuelva a ser un derecho y no una mercancía, ¿no? Eso por un lado. Efectos concretos, bueno, hay múltiples efectos, ¿no? Hay efectos ambientales que son clarísimos. La ciudad de Buenos Aires está atravesando una crisis de espacio público muy grande, espacio verde per cápita muy importante.
tenemos una de las fuentes hídricas más contaminadas del mundo, con menor cantidad de oxígeno del mundo, donde no es posible ningún tipo de vida, que es el riachuelo, que afecta parte de la vida de un montón de personas que viven en la costa del riachuelo, donde hay niños y niñas que nacen con plomo en la sangre en la ciudad más rica de este país, ¿no? Afectaciones ambientales de todo tipo, contaminación auditiva, de todo, el ecocidio que se produjo en la 9 de julio con la construcción del Metrobús, absolutamente innecesario en ese caso, que después van pasando, no se cambian los paisajes urbanos a un ritmo tan desproporcionado que de un año a otro ya no nos acordamos que había en ciertos lugares, ¿no? Ya se nos olvidó que la 9 de julio estaba llena de árboles porque ahora pasa el Metrobús. Se cementizaron un montón de espacios verdes, perdimos capacidad absorbente en un momento donde pensar el cambio climático de la ciudad, desde las ciudades también es fundamental, y desde la arquitectura también es fundamental, porque si hay algo que dejó la pandemia en claro es que la crisis ambiental, la crisis social, la crisis económica y la crisis del hábitat están absolutamente conectadas, ¿no? Entonces, bueno, hay efectos en ese sentido, hay efectos sociales, económicos clarísimos, y es que el mercado inmobiliario se maneja solo, no es una cuestión de oferta y demanda, porque si fuera por una cuestión de oferta y demanda únicamente, la vivienda no costaría lo que cuesta, el alquiler no costaría lo que cuesta. Hay un mercado que funciona solo en función de la especulación financiera, que nos tiene hoy a las familias de clase media también, porque esto no es un problema solo de las poblaciones históricamente vulnerabilizadas, sino de todas las capas sociales, donde hoy tenemos que invertir 60-70% de nuestros ingresos en pagar un alquiler, incluso familias que están empezando a endeudarse para pagar los servicios públicos. Yo no sé si se lo han problematizado, pero muchos de nosotros a veces nos encontramos pagando deudas de servicios públicos con la tarjeta de crédito, que eso es endeudamiento para el pago del servicio público, y pasa y lo hacemos como muy acríticamente, pero hay un problema de endeudamiento social también muy importante que está ligado con el encarecimiento del acceso a la vivienda y el hábitat, las calles plagadas de personas en situación de calle, que cada vez también pareciera que hace parte de los paisajes urbanos en nuestras ciudades latinoamericanas, convivir con las familias en situación de calle, y todo un estadio de informalidad habitacional, que es el para mí más invisibilizado de todo, porque finalmente la gente en situación de calle la ves, las villas las ves, pero hay un montón de familias que están en el mercado informal de alquileres a través de políticas públicas también que el Poder Judicial ha ayudado también a arraigar, porque cada vez hay más intervenciones del Poder Judicial obligando al Estado, al gobierno de la ciudad, a pagar subsidios para alquileres, que son alquileres informales, que se supondría son soluciones habitacionales transitorias, pero te encuentras con familias que hace 25 años viven en un hotel, ¿no? Entonces de transitorio claramente no tienen nada. Y el Poder Judicial, con las herramientas que tiene, que son bastante pocas, sobre todo encarando un gobierno como el del PRO, absolutamente privatizador de toda la vida, en donde tiene sus límites claramente, pero está reproduciendo un esquema de este tipo, ¿no? De pagar subsidios. Bueno, no te puedo obligar a otra cosa, a que como gobierno le des un subsidio a una familia para que termine alquilando en un hotel donde las condiciones habitacionales son precarias, donde hay todo el tiempo una inminencia del riesgo de desalojo, donde si tienes hijos chiquitos no te reciben, donde cada vez más madres cabezas de hogar quedan expulsadas, donde las personas trans son excluidas a pesar de que es la única chance que tienen para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, después hay otras afectaciones que tal vez no vemos tan concretamente, pero por ejemplo hay un proceso de extensión de las franquicias comerciales en la ciudad que se extiende hasta el paroxismo, donde los cafecitos de las calles están siendo intercambiados por un Café Martínez, por un Starbucks, que pareciera que está buenísimo. El otro día escuchaba gente que incluso está preocupada por pensar otro modelo de ciudad, decía, ay, pero es que la ciudad está tan linda. Sí, pero está tan linda a costa de qué, cuáles son las estéticas que queremos rescatar, qué pasa con los procesos homogeneizantes de nuestros paisajes urbanos, donde las torres altísimas están a la vista de todos, donde pasa esto, ¿no? Que bajo la línea del Mitre vamos a tener en 2-3 años una concesionaria de Porsche
utilizando 600 metros cuadrados en una ciudad donde supuestamente no hay espacio para vivir. Entonces, bueno, estos contrastes que creo que es fundamental que empecemos a pensar, porque aparte están pasando como si nada estuviera pasando, y eso es lo más angustiante de todo, ¿no? ¿Qué va a pasar abajo de la línea del metro, del tren que pasa por Dorrego, que no abren hace un montón de tiempo aparte? Una obra absolutamente, no solamente obsoleta, sino costosa para la ciudad y para el país, y que está hecha para eso, empezar a ampliar tierra disponible para el mercado. Y eso va a seguir generando un circuito de encarecimiento de la vida, de gentrificación. La producción de una ciudad por polos económicos es algo también que muy poca gente conoce, pero a partir del segundo gobierno de Mauricio Macri se empieza a extender esta visión de pensar la ciudad por polos económicos. Vos tenés el polo de las artes en La Boca, que ha creado un proceso gentrificador enorme. Tenés el polo audiovisual en Chacarita, inversiones enormes también con exenciones impositivas para los capitales del mercado audiovisual. Nadie sabe esto, pero el Banco Ciudad da créditos a tasas bajísimas para quien se instale como productor audiovisual en el polo audiovisual. El polo farmacéutico, ¿no?, que es tremendamente angustiante ver que en un mismo día salen 3 leyes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen todos números consecutivos: la de reurbanización del barrio de la Villa 20, la de la construcción del Hospital Cecilia Grierson y la del polo farmacéutico. Bueno, la primera que se cumplió fue la de la producción del polo farmacéutico. El hospital sigue a media construcción, y el proceso de urbanización de Villa 20, desalojo de por medio del barrio Papa Francisco, que dejó a miles de personas en la calle, con un montón de cuestionamientos por lo que significó la producción de la vivienda social nueva para ese barrio, ¿no? Así que bueno, esta es la ciudad que tenemos, la ciudad extractiva, la ciudad privatizada, y que necesitamos como sociedad cambiar, porque nos está llevando puesto, porque hay un código urbanístico que permite cada vez más construcciones mínimas, la monoambientalización de la vida, que está esto todo orientado a tener una próxima Barcelona hecha para el turismo, ¿no?, para sectores de jóvenes profesionales que tienen poder adquisitivo suficiente para comprarse un apartamento muy cool de 18 metros cuadrados, pero que no está pensada para la habitabilidad de la familia porteña, ¿no?, también. Bueno, gracias, Ana. Ahora vamos a como incorporar la última de las preguntas que estaban disponibles, que habíamos construido para hoy. Me parece que está bueno que arranque Fede, seguís vos, Diana, y terminás vos, Ana, así de corrido, tratando también de que se genere quizás algún vínculo de las cuestiones que van exponiendo para ir tratando de acercarnos al intercambio y al debate, que sería cómo podemos articular estas múltiples acciones para construir y pensar iniciativas colectivas para construir otro modelo, ¿no?, de ciudad. Así que bueno, dale, Fede. Un poco vinculando con lo que había comentado anteriormente sobre la ley de alquileres que se votó hace menos de 2 años, y en este contexto que desde el año pasado se viene dando declaraciones desde el propio presidente Sergio Massa, y ya en el contexto de la campaña de las PASO y de las legislativas del año pasado, que de varios referentes de la oposición, específicamente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal lo ha dicho en reiteradas ocasiones públicamente, la necesidad de modificar o derogar la ley de alquileres, porque desde todo el arco político casi que criticaron, ¿no?, esta ley que ha venido a otorgar ciertos derechos a las y los inquilinos. Derechos que incluso y regulaciones que no han sido muy severas, que hace poco Raquel Rolnick lo mencionó, ¿no?, ampliar el contrato de 2 a 3 años, definir un índice de contrato de locación por un índice oficial. Son cuestiones muy sencillas para hacer cumplir y que no perjudican en nada la cuestión de la rentabilidad, como se ha
puesto en argumentación, en debate, ¿no? Y entonces, a raíz de toda esta situación, no se ha dado un debate en la comisión hace un mes y medio, en donde se han invitado a varios referentes del mercado inmobiliario, de los colegios profesionales inmobiliarios, de algunas asociaciones de propietarios y de asociaciones de inquilinas e inquilinos de todo el país, de académicos, investigadores, también en la materia, donde han expuesto ante los miembros de la comisión, ¿no?, para que salga un proyecto. Se había acordado un proyecto en común, ¿no?, de la comisión. Eso no se logró, pero se lograron 3 dictámenes, uno de mayoría del Frente de Todos, que fue consensuado en todo el bloque, en las que en el proyecto se definía defender la ley de alquileres e incluso agregar otras cuestiones que tenían que ver con la bancarización del pago, ¿no? Sabemos que a casi nadie le entregan un CBU para pagar el alquiler cuando vas a cualquier lado en un kiosco y compras un chicle por Mercado Pago, y acá no se quiere dar el CBU, no se quiere blanquear el mercado, no se entrega una factura por el pago del alquiler, cuando en todos lados se exige, hasta también cualquier local que tengan un controlador fiscal y una impresora fiscal para entregar factura. No, acá no hay control sobre eso. Beneficios para quienes son monotributistas, como para acceder a una garantía, facilidades para pagar el depósito en garantía, además de la declaración del contrato en AFIP, se especifica en este dictamen poder declarar también el contrato en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para que el Ministerio tenga información clave, ¿no?, sobre cuál es la realidad en la que se accede a la vivienda en alquiler, ¿no? No hay estadísticas oficiales de cuántos contratos hay, en qué condiciones se alquila, cuánto se paga por el alquiler, dónde son esos alquileres, ¿no? Información para que después pueda servir para generar otras políticas públicas, ¿no? Y en relación a eso, bueno, este debate que se ha dado en comisión quedó, bueno, surgieron estos dictámenes. Los 2 otros dictámenes son de Juntos por el Cambio, que pedían volver a los contratos a 2 años y indexaciones semestrales por un índice libre, o si querían elegir el índice oficial lo podían optar. Y creo que hay un dictamen único de la diputada Camaño, que también volvía a un estado anterior. La situación actual es que esto quedó ahí, todavía no hay fecha para el debate. Creo que iba a pasar el dictamen del Frente de Todos a la Comisión de Presupuesto por una cuestión de exenciones impositivas que planteaba, pero todavía no hay fecha cierta de poder tratar estos dictámenes. La realidad es que todavía la ley está vigente, aunque se esté diciendo que se empezó a modificar, pero no hay todavía un panorama cierto. Y en cuanto a las propuestas, y esto tiene que ver con esta cuestión de que quien alquila piensa que es una problemática individual, ¿no?, cuando la problemática es colectiva, ¿no? Entonces el compromiso, ¿no?, para poder involucrarse en esta lucha es clave, el compromiso colectivo, ¿no? Porque, como mencionaba la compañera, construir esta cuestión colectiva, construir comunidades clave para quienes acceden a la vivienda por alquiler, ya sea formalmente o informalmente, ¿no? La lucha colectiva, la organización colectiva del sector es clave para incidir en estas políticas. En ese sentido también el asesoramiento, nosotros en Inquilinos Agrupados brindamos un asesoramiento legal a inquilinas e inquilinos, porque no hay órgano del Estado donde
un inquilino o una inquilina que con algún problema, con alguna consulta o con alguna amenaza de desalojo pueda recurrir al Estado para que el Estado los defienda. Hay un desamparo total, ¿no? Entonces, en los asesoramientos nos hemos encontrado, y esto es un punto importante de la organización, nos hemos encontrado con cientos de problemáticas que involucran a la relación del alquiler, en donde muchas veces existe una resignación, ¿no? Nos resignamos a no pelear, a no luchar por nuestros derechos y a aceptar todo lo que nos dicen, ¿no? Actualmente está sucediendo eso. Está sucediendo eso en cuanto a que nos exigen firmar contratos cortos, contratos de 6 meses, de un año, como mencionaba. Entonces, digo, acepto esto o me quedo en la calle. Entonces, se incumple la ley nunca, una ley por sí sola, una sanción no se cumple si no hay un Estado que la haga cumplir. No sirve de nada si una ley no se hace cumplir. Entonces, el asesoramiento, la organización de la comunidad inquilina es clave. Entonces, eso es una de las propuestas, ¿no?, que venimos luchando, la organización del sector, ¿no?, a partir de también del contacto en los asesoramientos, de poder involucrar también a los sectores, por ejemplo, de la academia, la universidad, ¿no?, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en mi caso particular, yo cursé acá en la Facultad de Arquitectura y uno piensa que la única forma de acceder a la vivienda es siendo propietario, ¿no? Pero hay otras formas en que se accede a la vivienda y que no son un estado menor, ¿no? O sea, no es que soy, o sea, tengo menos derechos que un propietario para vivir en la ciudad, para acceder a derechos, para poder reclamar, para que uno pueda tener una vida digna, ¿no? Entonces, en otros países del mundo vemos experiencias interesantes en que hay alquiler público a precios que no son de mercado, que tienen más que ver con la cuestión de cuáles son los ingresos de quien alquila, ¿no? Si es un grupo familiar, si es personas solas, si cuáles son los ingresos, si son formales o informales. Entonces uno puede calcular en estos alquileres públicos cuál es el valor que tiene que pagar de alquiler. O sea, y no decir, bueno, acá no puedo vivir porque directamente no tengo ingresos ni para pagar el alquiler. O sea, tengo que destinar todo mi ingreso para vivir en esta ciudad o en este barrio o en esta zona, ¿no? Así que un poco el compromiso, ¿no?, también de nuestra facultad como formadores de profesionales, como para comprender que la realidad del acceso a la vivienda no es solo a partir de la propiedad, de generar cada vez más viviendas, edificios de viviendas que no sabemos a quiénes va a estar destinado o quién va a poder pagar esas viviendas, ¿no? Un mercado inmobiliario que digamos que está dolarizado desde la dictadura, ¿no? Se construye en pesos, los salarios de los obreros en la construcción son en pesos, pero se termina la obra y finalmente se venden dólares, ¿no? Un mercado inmobiliario de vivienda y de tierra dolarizado, ¿no? Y por otro lado tenemos una economía de ingresos formales o informales en pesos. Entonces, ¿quién accede a una vivienda dolarizada donde el dólar está cada vez más, empieza a tener un valor cada vez mayor, donde los ingresos de una gran parte de la población son informales, o si son formales incluso hasta no alcanzan para vivir, ¿no? Y en el medio tenemos una situación de alquileres en que constantemente se está comparando al valor de la propiedad, en que nunca se ha dicho que la rentabilidad del mercado de alquileres es la más baja de la historia, ¿no? Cuando las propiedades están cada vez más caras. Entonces, en relación a que
se habla de rentabilidad, claro, de extraer cada vez más porción de los ingresos de las y los inquilinos para que vaya a una porción de propietarios para volver a invertir y tener más propiedades y ponerlas en alquiler, a partir de alquiler ya sea a largo tiempo, a largo plazo o temporarios, ¿no? Con estas modalidades de vivir la ciudad que son cada vez más irrisorias de consumo de distintos productos, de cafés, como mencionaba la compañera, de sectores de la ciudad que encarecen los alquileres, ¿no? Que homogeneizan como la identidad de los barrios y que no hay posibilidad de poder de la comunidad inquilina de poder incidir en que cómo se construye la ciudad y que el Estado está ausente, sino que está ausente de esa cuestión, pero está para facilitar estos negocios inmobiliarios, ¿no? Que es un Estado que facilita las exenciones impositivas, ¿no? El mercado inmobiliario en los debates de comisiones pidió más exenciones para poder invertir más porque alegan que si hay mayor inversión se producen más puestos de trabajo y los precios van a bajar. Los precios no bajaron nunca de los alquileres y cada vez hay más viviendas vacías, se construye cada vez más, hay una vivienda cada 2 habitantes en la ciudad de Buenos Aires y hay mucha gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Hay inquilinas de clase media que están en riesgo de quedarse en la calle, ¿no? Entonces no hay conciencia desde el Estado, ya sea nacional o local, en que cuál es la distribución de la renta, cuál es la distribución de las viviendas y para quién se construye, ¿no? Y el Estado es facilitador de esos negocios, pero no tiene una propuesta de poder, no digo intervenir el mercado, porque no estamos pidiendo una intervención, sino poder, aunque sea que ofrezca vivienda pública en alquiler, ¿no? Para esos sectores que no pueden pagar alquileres que cada vez están más caros, ¿no? Y un poco para cerrar, ¿no? Un mercado que hay un récord de oferta para la compraventa, creo que más de 150.000 o 160.000 viviendas que están disponibles para la compraventa. Hay muy pocas operaciones y han quitado viviendas del mercado, pero no por la ley de alquileres. Esto también venía sucediendo desde las devaluaciones del año 2017-2018, que ha empezado a bajar. Y al principio de la pandemia también empezó a bajar, pero no por la sanción de la ley de alquileres, sino porque ya venía un mercado en que el dólar venía subiendo, entonces se pasaba del mercado de alquiler al mercado de compraventa, ¿no? Y hay mucha demanda de vivienda, pero parece ser que el mercado se da el lujo de quitar las viviendas, de tenerlas vacías durante años y no tener ingresos por alquiler y esperar a ver si le puedo vender esa vivienda, ¿no? Entonces eso da cuenta de un mercado especulativo. No es una reserva de valor o como se ha llegado a decir que son pequeños propietarios que tienen 1 o 2 viviendas para completar el salario, porque si sucediera eso no se darían el lujo de tenerlas vacías o esperar a ver si vendo la vivienda para tener, no sé, $100.000, $150.000 para vender en el mercado. Bueno, eso es todo. Bueno, nosotros como colectivo nos parece fundamental a la hora de llevar a cabo acciones colectivas, retomar las luchas que han hecho otras organizaciones y los habitantes por buscar instrumentalizar el derecho a la ciudad. Hay algunas victorias en algunas leyes y en algunos proyectos, pero entendemos que ahí no se agota como esta lucha, es como una instancia de reconocimiento, pero deben haber otras acciones que hagan que eso sea posible, se mantenga y que también incida como en ese cambio de sistema y de política urbana que necesitamos en la ciudad. Nosotros queremos proponer 3 lineamientos que son los que hacen que al trabajar juntos, que al operar los 3 puedan haber esos cambios sustanciales que necesitamos. Un primer lineamiento que proponemos, que ya también lo había mencionado antes, era la función social de la propiedad. Se debe rescatar como este valor por encima de los derechos de propiedad privada
y también entendiendo que si se debe atender una demanda, un déficit habitacional que está en crisis, también se debe poner atención a qué es lo que se está construyendo, porque se están construyendo muchos metros cuadrados de vivienda en la ciudad, pero no hay un control ni no se está debatiendo para quiénes son estas viviendas, para quiénes se están construyendo las viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Seguido de eso, entendiendo esa manera como de construir y ese paradigma de construir más y construir más, en eso hay detrás recursos que también como organizaciones y como colectivos debemos generar una presión por colectivizar ese tipo de recursos y que hayan fondos redistributivos que puedan financiar otros proyectos diferentes a los de esta urbanización capitalista. Tienen que haber otras formas y otros modos de redistribuir todos los recursos que ingresan a la ciudad de Buenos Aires en los proyectos que de verdad los necesitan, en los barrios, en las comunidades que están necesitando estas intervenciones, y eso se hace a través de un control social, también ese control social a las leyes que se aprueban y que están en función de dar un beneficio, como comentaba el compañero con el tema de los alquileres. Y finalmente eso también tiene que ver con una gestión democrática de la ciudad, que las instancias participativas no sean descentralizadas ni particularizadas. Tiene que trascenderse la participación representativa y darse una efectiva participación que permita recoger las voces de todas estas personas que mencionamos que no tienen cabida en la ciudad y que no tienen forma de acceder a los derechos. Y también en esta medida nos parece importante vincular a los casos de las viviendas judicializadas en procesos donde la lucha o lo que se desee obtener no sea la titularidad de las viviendas, que la lucha no se agote solamente con tener el título de propiedad, sino que se puedan reforzar y se puedan dar pie a que se hagan otros esquemas de vivienda. Como también mencionaba el compañero, hay otras formas de vivir y otras formas de acceder a la vivienda, y se deben poner en valor la vivienda cooperativa, la vivienda comunitaria. Y bueno, y en este sentido, ya como para cerrar, nos parece muy importante el acompañamiento a los actores en el territorio, no para que nosotros como organizaciones ni como profesionales tomemos las decisiones por ellos, sino también para que reforcemos como toda esa potencia que ellos tienen para poder cambiar y para poder incidir un poco como en todas estas relaciones de la ciudad que los está excluyendo. Bueno, yo voy a contestar un poco también en función de esta última pregunta, a la pregunta anterior, que es ¿qué está haciendo la Fundación Rosa Luxemburgo alrededor de estas problemáticas? Nosotros trabajamos como en dos líneas concretas, que es una, intentar producir conocimiento y procesos formativos con esta visión de que hay un problema que es sistémico, que es de modelo económico social, que es lo que venimos charlando, y construir desde ese lugar bases de análisis que permitan después en lo local entender los procesos con sus matices y sus características, y también que ese conocimiento sirve para la producción de nuevas luchas o la consolidación de luchas, ¿no? Es imposible derrotar un modelo si no lo conocemos a profundidad, ¿no? Entonces construir procesos de conocimiento y contenidos que no, obviamente siempre. Esto no es una tarea que hacemos de manera solitaria o porque tenemos la brillantez de entenderlo, sino siempre es construido desde con los territorios, con las organizaciones y con quienes vienen pensando estas problemáticas desde hace un tiempo. Eso por un lado, ¿no? Que es esta parte de producir conocimiento y formación política. Y después, segunda línea de acción es la de acompañar procesos que en los territorios están promoviendo para lo que nosotros sería como el derrotero de este modelo extractivo. Por un lado, los procesos de autogestión del hábitat popular, que creemos que ahí hay una base muy importante de contrahegemónica al modelo de ciudad capitalista, porque no solamente plantea procesos de ayuda mutua que fortalecen los lazos solidarios entre la gente, sino que aparte de eso se construyen a través de procesos cooperativos y reivindicando la propiedad colectiva de la tierra, o un poco retomando lo que ustedes decían de otras formas de vivir, ¿no?
Entonces, nuestra orientación principal es una línea que es mucho el fortalecimiento de los procesos de autogestión del hábitat popular, tanto acá en Argentina como en Chile y en Uruguay estamos trabajando con esta visión, entendiendo también que en Uruguay particularmente se ha construido un modelo que es necesario mirar, porque hay mucha producción de ciudad que viene de la autogestión y el cooperativismo. Entonces, cómo ayudar también a que en Argentina se construyan marcos normativos, presupuestario, política pública para el fortalecimiento de los procesos de autogestión del hábitat popular. Y una segunda línea que nos parece central, que tiene que ver con lo material de la ciudad, pero también con repensar la ciudad, los procesos de participación, de construcción política, que tiene que ver con el urbanismo feminista, porque entendiendo que el extractivismo urbano es principalmente un modelo de reproducción del capital, ¿cómo anteponemos a eso un modelo de reproducción de la vida cotidiana, de la vida digna? Y ahí tomo un poco nuestra campaña en Colombia de vivir sabroso, ¿no? Como dice Francia Márquez. Eso, cómo nos permitimos desde la producción de un urbanismo feminista que empiece a replantear quiénes toman las decisiones, porque nuestras ciudades están construidas todas y planificadas todas por varones burgueses, de clases medias altas. Entonces, cómo empezamos a repensar desde el urbanismo feminista otras formas de pensar la ciudad, de reinventar la ciudad, de hacer reingenierías urbanas en términos también de la participación popular, para que las tomas de decisiones empiecen a ser verdaderamente colectivas, ¿no? Y esto también un poco revirtiendo con lo que empecé en mi intervención pasada, y es cómo nos construimos, nos empezamos a considerar constructores de la ciudad, y dueños y dueñas de los bienes comunes que tienen las urbanidades. Entonces, en esas dos líneas, digamos, de trabajo, acompañamos procesos y proyectos de las organizaciones populares y sociales, entre ellas Proyecto Habitar, aquí en Argentina, pero también del MOI, de la Red de Hábitat Popular en Chile, del Movimiento de Pobladores de Ucamau en Chile también. Trabajamos con FUCBAM en Uruguay, todo alrededor de estas dos líneas, siempre tratando de que se complementen entre sí, que es los procesos autogestivos, involucrando necesariamente la perspectiva del urbanismo feminista como única posibilidad de empezar a planificar ciudades reproductoras de la vida. Y creo que hay una clave en lo colectivo, que es la última pregunta que nos convocan, y es esto, ¿no? Cómo construir procesos de participación popular que sostengan una ciudad distinta, o que prefiguren una ciudad distinta, ¿no? Por ejemplo, el parque de la estación en el barrio de Almagro es un ejemplo muy lindo de cómo la comunidad organizada logra sostener un espacio que estaba empezando a planificarse para la especulación inmobiliaria, y que las vecinas organizadas logran proteger un espacio grandísimo de tierra para pensarla y realmente construirla como un bien común alrededor de las necesidades barriales y de los deseos barriales, ¿no? Porque creo que un poco también pensar las ciudades del urbanismo feminista es pensar la ciudad del deseo, ¿no? De cuál es la ciudad que nos permite reproducir nuestros deseos y nuestros deseos y nuestros sueños como familia y como individuas que reproducimos nuestra vida cotidiana en esta ciudad. Entonces, creo que por ahí va un poco la línea de acción que propone y de pensamiento que estamos proponiendo desde la Fundación Rosa Luxemburgo, y que nos parece clave también. Y incorporó una última cosa para cerrar, y es pensar los barrios populares desde sus procesos de resistencia y no netamente como lugares de precariedad y de informalidad, ¿no? Porque si hay algo que las villas y asentamientos nos han dejado es una caudal organizativo, porque finalmente esos barrios se han construido a través de procesos organizativos, sí, incompletos, desorganizados, y por eso es tan importante que los colectivos de arquitectos y de urbanistas estén ahí poniendo la asistencia técnica para que esas urbanizaciones sean lo más organizadas posibles y lo más parecidas, no en estéticas, pero sí en derechos a la ciudad formal. Y por eso yo siempre aplaudo el intento de Proyecto Habitar que Ricky ha conducido también, de una ley de asistencia técnica que permita que efectivamente los arquitectos puedan acompañar los procesos de reurbanización de los barrios populares, que son construcción de ciudad en sí misma. Entonces, empezar a pensar las villas y asentamientos como lugares de resistencia, donde los servicios públicos son gratuitos. ¿Por qué no volver a pensar en la gratuidad de los servicios públicos?
empezar a deconstruir la visión que tiene el imaginario que tiene el propio y la propia habitante del barrio, que dice, es que yo quiero pagar los servicios públicos, pero es que ellos nos están demostrando que es posible no pagar los servicios públicos. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la hipermercantilización y la gratuidad que nos beneficie a todos y todas? Bueno, creo que hay también claves para defender. Y esto es polémico, no con esto quiero decir hay que estar en contra de los procesos de reurbanización de los barrios populares, pero sí creo que es necesario pensar que esos procesos de reurbanización de los barrios en manos del PRO son procesos de llevar los barrios al mercado y debemos cuestionarlo al fondo, porque como planteábamos en algunas reuniones anteriores, miles de familias que están metidas, digamos, en estas intervenciones están cambiando 40 años de ahorro por 30 años de deuda. Eso no es casual y tiene un impacto diferencial en la vida de esas familias, generando procesos de gentrificación futura y un montón de cosas que, bueno, daría para que charlemos más ampliamente, pero creo que ahí hay también como claves para pensarnos, y es como clases de medias también vemos las villas solamente como lugares de precariedad y no como territorios de resistencia. Hace frío, ¿no? Gracias Ana, gracias Diana, gracias Fede. Creo que se merecen un aplauso para este primer cierre. Bueno, y ahora para ser coherentes también con la última vuelta que ustedes están proponiendo, ¿no? De esta participación activa y protagonismo, vamos a mover el protagonismo de acá y a compartirlo también con la gente que sigue acá escuchándonos. La idea es que estas experiencias de debate permanente, de tratar de construir en conjunto otros modos de participación y organización, bueno, lo apliquemos en esta mesa. Entonces, mientras yo me voy a poner la campera, hay alguien que va a tener que tomar la palabra, ¿no? O sea, para ampliar o para preguntar algo que quieran que los compañeros amplíen, o también unas reflexiones o que les deja esta mesa, o lo que quieran decir o lo que quieran expresar, ¿no? Alrededor del problema de la vivienda. Así que necesitamos ahora la gente levantando las manos, queriendo compartir sus experiencias personales, colectivas, que hemos abordado en este rato en la Facultad de Arquitectura. ¿Quién se anima? Estar acá en la Universidad de Arquitectura, donde transité un montón de años estudiando, y pensaba que hay un montón de los temas que fueron compartiendo en la mesa, que tenemos como preocupación desde Proyecto Habitar, y que estemos acá en el patio central de la universidad, me parece que quería como subrayarlo, como estas expresiones de lucha por transformar los modos en los que aprendemos qué es la vivienda, qué es habitar, esta perspectiva que traía Ana hacia el final, como poniéndole palabras a qué es esto de pensar la vida como en el centro de la preocupación sobre la ciudad. Me parece que es súper relevante, que es movilizador y que necesitamos seguir pensándolo de ese modo, que hablar del acceso a la vivienda por alquiler, de hablar del acceso a la vivienda a través de la lucha, de hablar del acceso a la tierra a través de estos procesos de lucha constante para poder tener un espacio para vivir, dan cuenta que es lo que tenemos que seguir poniendo en el centro del debate para transformar el modo en el que se produce la ciudad. Así que, bueno, era compartir esa reflexión nada más. Bueno, sigo con la misma línea de festejar el momento. Muchas gracias de nuevo. La verdad que fueron muy ricas las exposiciones. El
el momento del encuentro en sí es muy valioso. Yo pensaba que todo esto que estamos postulando lo estamos haciendo hoy, en varios sentidos, que en eso siempre es un esfuerzo, siempre es un desafío. Esta facultad es enorme, tiene como 10.000 estudiantes de arquitectura y como 10.000 estudiantes de las otras carreras. Es parte de todo eso que dijimos que hay que transformar, y es parte de todo eso que estamos ocupando y transformando en la práctica. Nosotros hicimos una nota formal para pedir autorización para hacer este evento en este lugar, que nunca nos respondieron, ¿no? La hicimos en varios niveles y dijimos, bueno, venimos igual, ¿no? Y vinimos, armamos, enchufamos, nos juntamos y estamos ocupando el espacio de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Pública, hablando de los problemas más importantes de los que debería hablar esta casa de estudio y que a veces son tomados como una cuestión lateral, marginal, secundaria. Transformar la realidad de la ciudad en una ciudad equitativa y justa debería ser el sentido de ser, la razón de esta facultad, y tiene que ser abordada a la fuerza, tomada, ocupada y vivida como lo es en los edificios que nosotros fuimos a visitar. Gracias, hay un estudio muy acabado de situaciones, de un problema particular en lo que cuenta Fede. Lo de Ana nos da una perspectiva de multidimensional y multiescalar que también enriquece en el sentido que hablábamos de un problema habitacional, urbano, del que tenemos que trabajar en más planos, ¿no? Que muchas veces parece que es el hábitat popular, los barrios populares o el hábitat de la pobreza, un problema marginal y lo único que hay para cambiar y remediar, y en realidad estamos hablando de un problema que tiene manifestaciones en todas las capas sociales, que tiene manifestaciones en todos los espacios de la ciudad. Es habitacional y es en el espacio público y es en la infraestructura y es en el equipamiento y es en el plano simbólico de lo que nos animamos a proyectar. O sea, cuando decías los servicios gratuitos, yo dije, claro, ¿no? Bueno, esta universidad es uno ganado en ese sentido, pero que siempre hay que defender, ¿no? La universidad pública, gratuita, de calidad, la que siempre estamos defendiendo en este mismo patio, y de ese modo podemos pensar el hábitat, el territorio, como un derecho, como algo que no es el pagarlo lo que nos da derecho, ¿no? Como decías vos, de que no, ¿por qué pensar que la propiedad es la única manera de ser un ciudadano con derecho, sino que uno es un ciudadano con derecho y después habita donde le toca habitar, donde puede, donde construye? Me parece que estamos ejerciendo un poco lo que estamos proponiendo en el encuentro y en el espacio. Quieren hablar, me parece. No me quería parar, pero bueno. Yo les quería hacer una pregunta desde mi postura de pasante, todavía estudiante en la carrera, junto con todos los otros compañeros. Si se les ocurría, pensaban en algún tema o alguna lección que les hubiera gustado justamente aprender aquí adentro, todavía dentro de la facultad. No sé, o algo que nos aconseje en algún tema a reflexionar, estudiar más. Bueno, en mi caso, que este es mi último año, no sé, algún consejo para estos últimos meses que me quedan acá adentro. Bueno, yo pensando también como en mi proceso como arquitecta, también bajo una estructura académica un poco como cerrada también a la realidad, a pesar de que me formé en una universidad pública. Las universidades públicas en Colombia tienen, no sé, Ana, si también estudió en una universidad pública, pero tienen eso de que por más que seas pública, también estás en un sistema que excluye, que no es abarcativo para toda la población y que también se aísla como de ciertos problemas de la realidad y también se pone como en función de ciertos grupos académicos o grupos de poder. No sé, en mi caso, la Universidad Nacional de Colombia en Medellín es
es asesora de un montón de proyectos de minería, de extractivismo ya no en la ciudad, sino en el campo, que es como otro problema que desde el hábitat y desde los estudios del territorio también tenemos. Entonces, nada, siento que es importante poder como tener las dimensiones de la problemática y también como lo mencionaba Julián, como esa multiescalabilidad, esa multidimensionalidad de los problemas sería como algo fundamental a la hora de enfrentarnos con la realidad de la ciudad, a la hora de diseñar, a la hora de intervenir, a la hora de hacer propuestas desde la vivienda, desde lo barrial, desde lo urbano. O sea, creería que eso es como algo importante, como saber para quién vamos a estar trabajando, que también es como una decisión política y una decisión personal y que nos ubica como en una de las instancias del problema y también como queremos incidir en eso. Sería como... Bueno, yo no soy arquitecta, soy licenciada en ciencia política, entonces creo que mi aporte en ese sentido es a que no puede haber arquitectura que no entienda que la producción del espacio tiene una connotación política, que no es casual que las ciudades estén construidas como están construidas y que toda casa es política, como decíamos por allá en Córdoba hace unos días, ¿no? Y es que el hecho de vivir como vivimos sí tiene una definición política sistémica que está atravesada. Vos sos emigrante también, ¿verdad? Sí. Bueno, que está atravesada por una cuestión patriarcal, que está atravesada por una cuestión del capitalismo y que está atravesada por el colonialismo mismo, porque entonces cuando vamos a mirar quiénes somos o quiénes son los sujetos y las sujetas más excluidas de esta manera de habitar la ciudad, nos vamos a encontrar con que esos rasgos sistémicos están atravesando el problema de la ciudad completamente, que no es casual, como nos enseñó Alba Rueda hace unos días, que el 85% de la población trans que habita la ciudad de Buenos Aires viva en informalidad laboral, que nunca haya tenido un contrato de alquiler, que no es casual que las villas y asentamientos estén colmadas de población migrante argentina y migrante fronteriza, y que no es casual que el problema del hábitat de la vivienda afecte principalmente a las mujeres. Entonces creo que es importantísimo siempre analizar la arquitectura, el diseño de las urbanidades, el urbanismo, desde una perspectiva política, para también entender cuál es el rol político que tiene producir vivienda de otra manera. Creo que eso es central y creo también, y esto no es por hacerle un espaldarazo, que proyectos como el de Proyecto Habitar contribuyen a esa mirada política de la cuestión habitacional y de la cuestión de las ciudades. Bueno, yo sí soy arquitecto egresado de esta facultad y un poco particularmente respondiendo a la consulta, a la pregunta de la compañera, la facultad, como verás, no nos forma en una dimensión que no sea más allá de el proyecto, ¿no? Como recurso para posteriormente poder ejercer una profesión en donde tenemos una relación con un cliente o un grupo de inversores, en su mayoría quienes egresan y forman parte de estudios de arquitectura, trabajan para un mercado privado donde se genera esta ciudad donde cada vez más hay o se busca ese beneficio de generar más metros cuadrados, cuál es el grado de incidencia de un lote, o sea, son los cálculos que uno hace cuando egresa de esta facultad. Entonces no hay un compromiso más allá de esa visión unívoca, unilateral de que del proyecto sea como, no digo un negocio, o se le puede decir negocio, pero el proyecto se ha transformado en una ciudad que cada vez se genera más construcciones, ¿no? Entonces me hubiera gustado conocer otra cara, ¿no? de
no digo de las consecuencias, pero sí de las decisiones que uno como profesional puede llegar a tener y a incidir en la ciudad, y qué otras injerencias y qué otro compromiso, como decía la compañera, compromiso político puede llegar a tener la profesión, ¿no? La Universidad de Buenos Aires es la universidad más masiva de la Argentina, y que está financiada con recursos de todos, de todas y todos, ¿no? Entonces ese compromiso tiene que estar presente. Posteriormente, bueno, después de haber cursado la carrera, y que fue mi involucramiento con Inquilinos Agrupados, fue a partir de mi pasaje por la maestría de Planificación Urbana y Regional, ¿no? Una maestría que me abrió el abanico de la multidisciplina, ¿no? Entonces, de ver otras cuestiones que tengan que ver con la incidencia, por ejemplo, de la política pública, ¿no? Ya sea local o nacional, en la decisión, en la transformación de las ciudades, ¿no? Ya sea para bien, para mal, para algo neutro, pero no existe. Pero bueno, ¿cuáles son esas decisiones desde el Estado en política pública, ¿no? Que por un lado algunas intentan o tratan de dar una solución o de equiparar los derechos de un sector sobre otro, o de políticas públicas que empeoran o dificultan la vida en la ciudad y expulsan, ¿no? Y generan una ciudad donde la población ha aumentado en los últimos 70 años, pero cada vez se construye más, ¿no? Ahora veremos cuánto es el número del último censo de población viviendo en la ciudad y en qué condiciones, ¿no? Cómo acceden a la vivienda, ¿no? En qué condiciones se están viviendo, si es propietarios, inquilinas, inquilinos, ocupantes o no, transitorios, quienes están viviendo en hoteles, pensiones, inquilinatos, también una problemática de un sector que no puede directamente acceder a nada. Entonces, yo creo que me hubiera gustado que no sé, el plan de estudios, la currícula académica pueda abrir un poco el abanico a cuestiones un poco más diversas y que tengan que ver con un compromiso político con la sociedad en la que vivimos, ¿no? La realidad en la que vivimos. No sé, yo como docente también veo que muchos de los estudiantes trabajan cada vez más, ¿no? Tienen que incluso recurrir a trabajos informales para solventar los gastos de las familias, ¿no? La pandemia también ha puesto de manifiesto la situación en que se accede al estudio, ¿no? Las condiciones de habitabilidad de las y los estudiantes ha puesto de manifiesto eso, ¿no? Dificultades para cursar la carrera incluso de manera virtual, ¿no? No hubo creo que hasta poca conciencia desde la cuestión académica en cómo se impartía los contenidos de manera virtual, ¿no? La única facilidad fue otorgar un campus virtual, pero muchas y muchos han tenido que dejar de cursar porque las condiciones en que cursaban la facultad de manera virtual no les hacía imposible seguir esa cursada, porque a veces compartían los dispositivos para acceder a los contenidos virtuales con toda la familia, no tenían un espacio propio para poder desarrollar. Entonces eso también da cuenta de que no hay un abordaje también integral desde el punto de vista de la formación, del estudio, de los contenidos, bueno, y de cómo después se genera se produce ese conocimiento y cómo ese conocimiento después pasa a la sociedad, ¿no? Así que nada, bueno, eso. Bueno, lo mío es cortito. Tu pregunta en realidad se responde en tu práctica. Nada, estás acá, todavía no sos arquitecta en el sentido del título formal, pero
sos arquitecta, sos en realidad una persona preocupada, ya estás haciendo lo que nosotros estamos intentando compartir con otros, como promover en realidad, que es una formación activa, que no sea disciplinada, o sea, no disciplinarnos porque entramos a la carrera de, no sé, arquitectura, a la carrera de urbanismo, no disciplinarnos, o sea, de alguna manera aprender de esa indisciplina que sucede en las calles, no sé, el mayo francés, no digo, pensaba en estos momentos, el cordobazo, o sea, indisciplinarnos, es decir, salir de lo disciplinar para ver, para poder ver, porque si no, no podemos actuar, nos dan un montón de herramientas para nada, y entonces si no tenemos ojos que observan la realidad en su espesor, no vamos a poder cambiar la injusticia que tiene un tamaño y un peso en la práctica y en las representaciones sociales. Lo que decía Fede, de que en realidad Fede Culegián, Ana Duplá, Diana Orozco, digo, son personas con nombre y apellido, que tienen una historia, un proyecto de vida, familia. Cuando él decía, no lo terminó de decir así, pero no tiene más estatus alguien que es titular de la propiedad con papeles, que alguien que no tiene titularidad con papeles o que alguien que está en la calle, no tiene más estatus social. Y eso lo tenemos que incorporar nosotros, no tiene más estatus un hombre que una mujer o alguien de un género que todavía no tiene nombre, ¿no? O sea, la idea de que nosotros transitemos nuestra vida intentando no amoldarnos al disciplinamiento que nos atraviesa, ¿no? Y me parece que lo que decía Ana del feminismo como corriente de ideas, múltiples teorías atraviesan el feminismo y nos están enseñando que la lucha es con todos los que no estén de acuerdo a ser disciplinados, a todos los que no estemos de acuerdo con que tenemos que entrar en una vorágine de sacar un crédito, de pagar la cuota y que nos acostumbremos a que si no tengo plata, entonces en realidad no puedo vivir en una casa, no puedo tener internet, todos conocimientos y procesos, productos que inventamos como colectivo social. Entonces me parece que hay algo en tu pregunta que me moviliza, a pesar de que ya no soy un estudiante, de 20 años, pero me parece que es clave. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Seguir haciendo lo que hacemos, o sea, movilizarnos, comprometernos con los otros, sensibilizarnos con aquellas y aquellos que no están en una situación de confort, ¿no? Y en todo caso, incluso revisarnos críticamente si nos estamos acomodando. O sea, yo tengo terror a estar acomodada. Y entonces en esa búsqueda de incomodarme, yo encuentro en el feminismo una luz para poder cambiar la realidad. No en el feminismo como bandera, así tipo como sello, sino en lo que hicieron las feministas, lo que hacen las feministas hoy, les feministas, no sé, porque somos muchos, lo que se hace para salirse de lo que está pautado. Y me parece que la arquitectura y el urbanismo le tenemos que remover mucho lo que creemos que somos los que decoramos, que somos los que hacemos cosas lindas, que somos los que manejamos la forma. Eso es falso. Manejamos sí las relaciones en el espacio y sabemos cómo juntar materia para acá, para allá. Y eso hay que ponerlo en práctica a la luz de los movimientos sociales, a la luz de quienes están marchando para transformar las injusticias en materia de hábitat y vivienda. Y bueno, y después todas las que querramos, qué sé yo. Hay una arquitecta que tal vez ustedes conocen, que no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es como Oihane Ruiz, que es una arquitecta española. Y a ella la contrataron en algún momento, volviendo a esto del urbanismo feminista, para reconstruir barrios que habían sido destruidos por la guerra.
y la contrataron para hacer estos procesos en lugares donde por cuestiones religiosas de fundamentalismo las mujeres y los varones no podían estar reunidos en los mismos espacios haciendo talleres, digamos. Entonces ella hace un proceso de dibujo de un barrio destruido por la guerra con varones y hace este mismo taller con mujeres y se da cuenta que los varones pensaban y dibujaron su barrio, el mismo barrio, todo con líneas paralelas que estaban ligado con la manera como se trasladaban en el barrio con su automóvil y cómo entraban y salían del barrio para ir al trabajo. Y las mujeres habían construido ese mismo barrio desde su visión, todas ellas alrededor de una fuente de agua por donde pasaban circularmente todas las actividades cotidianas de su existencia. Entonces ahí, solo para poner gráficamente que no solamente es esto que dice Euge, que tiene que ver también con el peso simbólico del feminismo en los procesos de construir institucionalidades feministas y formas feministas, sino que efectivamente vemos nuestros territorios de manera distinta. Entonces levantar esa mirada con diferencialidad en los procesos de arquitectura y de urbanismo se vuelve sustancial en este sentido, de pensar que no recorremos los circuitos, que no estamos en el territorio de manera igual, que lo vemos en nuestra cabeza de manera distinta porque nuestros recorridos cotidianos son otros. Quería aprovechar esta jornada y estas últimas reflexiones y la pregunta de nuestra estudiante para restituir que Proyecto Habitar viene llevando adelante propuestas de formación en este espacio y en otras universidades en carreras referidas al hábitat hace 10 años y más de 10 años. Y es una propuesta, una otra manera de mirar el territorio, entendiendo que es un territorio desigual, que es injusto y que se puede transformar, y quería volver a poner sobre la mesa que esa situación de desigualdad y de injusticia nosotros seguimos llevando adelante, forzando los espacios que encontramos, que nos brindan, que podemos ocupar y avanzando todavía, sosteniendo en la resistencia, en este mismo lugar, como docentes, como estudiantes, como investigadores, poniendo sobre la mesa que estos temas que creemos tan importantes, hay que seguir discutiéndolos en los espacios donde hay personas interesadas, como en esta jornada para el encuentro, y seguir avanzando en esa transformación que es colectiva. No quería cerrar, pero más o menos, ¿no? A mí me gustaría, yo te voy a comprometer públicamente, Olga, que estás ahí, me gustaría si podés hacer alguna intervención, que cuentes tu experiencia y qué te hace pensar esto que estuvimos conversando, también como para incorporar otra de las voces presentes en la mesa, y después también mismo está Gaby y el equipo, que también son compañeros que están colaborando con toda la cuestión audiovisual de la jornada, y que también son personas que las atraviesa esta problemática de la que estamos poniendo en discusión hoy. ¿Te animás, Olga, a hacer una breve exposición? ¿Sí? Hola, bueno, soy Olga, soy representante de 22 familias que estamos en cuestión de proceso de desalojos. Nosotros somos 22 familias y la preocupación de nosotros es por ahí, qué sé yo, quedarnos en la calle. Estamos haciendo todo para no quedarnos en las calles y la verdad, yo agradezco a ustedes porque estoy escuchando una cosa es increíble, que la verdad, muy lindo y no sé qué más. Y gracias a todos igual. Gracias, Olga. Es difícil exponerse y te agradezco por venir y por compartir algo de la experiencia que están llevando a cabo. Ahí ¿alguien más quiere hacer alguna intervención? Yo la aludí también ahí a Gaby y equipo, que también son parte que pueden entrar en el debate.
que me dice que no tras la cámara. Ahí está Gloria levantando. Vamos a ir cerrando las exposiciones, que está ese ahí pidiendo entrar a la cancha para hacerle el cierre de la jornada. Gloria, te toca. Vengo acá para no mover tanto el cable. Sí, yo quería hablar esto de lo que nos toca como alumnos, el tema de la enseñanza tan hegemónica, ¿no? Porque nos enseñan realidades y excluyen otras que son propias nuestras también. Como que te enseñan desde una realidad de esto de hegemónica, de la arquitectura como privilegio, y hay muchos estudiantes que nosotros no vivimos esos privilegios, y es como, bueno, ¿y a nosotros qué arquitectura nos queda, no? ¿Qué arquitectura vivimos los que estamos estudiando esta carrera? Y me parece también muy importante destacar que yo me estoy por recibir y recién ahora estoy conociendo otras miradas, y estaría muy bueno quizás desde el inicio de la carrera poder tener esta amplitud. Igual es lo que venimos hablando, tratar de o exigir desde, digamos, el plan de estudios o lo que sea, pero ahora está como todo muy relegado a lo que es la filosofía de cada cátedra, que por suerte están como cátedras nuevas surgiendo que reivindican estas luchas, pero estaría muy bueno desde el inicio de la carrera tener esto, porque la verdad que no sucede. Gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención que le haya quedado de la conversación, del debate? Bueno, también desde el proceso de la pasantía yo quería también hacer un comentario desde también lo que fuimos trabajando, porque también me veo representado en lo que comparten las compañeras y también lo que presentaron los expositores, les expositores, en el sentido de sí abordar una problemática que es compleja y que sí requiere tener una mirada crítica, tener una mirada de desnaturalizar, ¿no? Las condiciones, no son naturales las condiciones en que vivimos las personas en la ciudad y en que viven las personas que tienen mayormente vulnerado su derecho a la vivienda. En ese sentido, las perspectivas propuestas me parecen enriquecedoras, ¿no? Esto de pensar las nuevas formas que de hecho las ejercemos muchas veces, ¿no? Como organizaciones, como militantes, y ponerlas en valor, poner en valor esas experiencias que priorizan la vida por sobre las relaciones mercantiles. Me parece que es relevante. Bueno, en los pósteres un poco lo tratamos de representar, esa desnaturalización, esa mirada crítica, ese no tomar hasta un dibujo, ¿no? Que hacemos en esta casa de estudios o que nos proponen hacer, donde desaparecen las personas, ¿no? En el dibujo desaparece la vida, y nosotros tratamos también de poner en evidencia todas esas cuestiones que nos parece relevante incorporar en la formación y en la práctica de los profesionales de la arquitectura, del hábitat y las personas y las organizaciones que militan por el derecho a la vivienda y a la ciudad. Bueno, nada más que agradecer a todos la participación, a los expositores en particular. ¿Miguel? Sí, por un lado, valorar la vuelta que le pudimos dar al cierre de la pasantía, de poder armar un espacio, una jornada que nos permita incluir otras voces, ¿no? Y no hacer un cierre como habíamos pensado al principio. Creo que eso fue muy bueno. Por otro, una pequeña aclaración que no dijimos al principio. Había unas referentas que estaban invitadas de la Garganta Poderosa, pero estaban con COVID, así que no pudieron venir, nos avisaron, así que una pequeña aclaración. Y esto, hubo mucho trabajo alrededor de esto, hacer como unos breves agradecimientos, uno a todo el equipo de Gaby, Manu, Beiro y Jimena, que estuvieron registrando todo y cagándose de frío con nosotros acá. Al resto de PH, que pusieron cuerpo y cabeza para armar esto. A las invitadas de vuelta por los aportes, y en particular a las pasantes, no solamente por la producción esta que comentaba sino por poner cabeza y corazón en este trabajo y compromiso para poder discutir sobre qué profesionales queremos ser, ¿no? Creo que eso fue lo más importante de lo que pudimos discutir. ¿Algo más? Nada más, muchas gracias.